En línea. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, para mí también. Guille, bueno, indudablemente están pasando cosas porque se termina el año y se empiezan a precipitar algunos temas que se fueron dilatando en el mismo, y además porque estamos entrando al final de un año que precede a un año electoral, ¿sí? Con todo lo que conlleva precisamente esto, ¿no? Ayer hablábamos de la reforma previsional que se está tratando o que se va a intentar tratar en el Congreso y no hemos hablado de este tema, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto. La reforma del cálculo de las jubilaciones oportunamente se hizo en el gobierno de Macri con una confrontación pública. En ese momento la discusión era cuál eran de las dos fórmulas, la anterior a la que quería poner Macri, que era favorable para los jubilados. Unos decían que era una, otros decían que era otra. Yo en ese momento presidía la Comisión de Economía del Partido Justicialista, entonces nosotros sugerimos que, como era un debate que no se iba a poder dar sobre pruebas objetivas porque era sobre el futuro. Entonces Macri decía, va a bajar la inflación, por lo tanto es mejor mi fórmula. Y los otros decían, no, vamos a dejar la que está, porque en realidad van a aumentar la recaudación impositiva y entonces, ya. Nosotros hicimos una propuesta que fue, mire, esto es muy sencillo de resolver. Se hace la modificación, se definen los dos finales para la ley, y la autoridad de aplicación, que es el ANSES, hace los dos cálculos y el que es mejor para los jubilados se aplica. Siempre el que es mejor. Se lo dijimos a Gioja, le hicimos un documento, después Gioja me llamó por teléfono, me dijo, bueno, Moreno, es tarde, qué sé yo. Bueno, no sé por qué es tarde, porque todavía no se discutió, pero usted sabrá. La realidad es que fue una discusión política, no técnica. De los dos lados, porque obviamente que nuestra propuesta era superior. Mire, es muy fácil tener las dos alternativas y el funcionario a cargo le ordena que se aplique. Con lo cual, en esto no puede haber ningún debate. Todo lo que beneficia a los jubilados hay que hacerlo. Claro. Se da un debate técnico, entre comillas, porque ese debate técnico esconde decisiones políticas ya tomadas, como te las conté de lo que era oposición en aquel momento. Sí, sí, no claro. quiso hacer eso, pues Gioja, que era presidente del partido. Él no quiso hacerlo. Él era presidente del partido. Después, si es que había hablado con Cristina, si había hablado con con aquel, no lo sé. Bueno, lo mismo es ahora. Si hay un sector que no hay que perjudicar, son los jubilados. Por lo tanto, no escondan detrás de un pretendido debate técnico lo que es una decisión política ya tomada, que es castigar a los jubilados. ¿Por qué castigar a los jubilados? Y porque lo que se dice es que el nivel de trabajadores activos no financia la cantidad de pasivos que tenés. Vos vas a recibir al presidente entregando la vivienda X, pero yo no me olvido que en un reportaje con Fontevecchia, sí, él dijo que los jubilados eran un problema para la sociedad. Sí. Pero lo dijo y lo justificó diciendo, Fontevecchia le dice, ¿por qué eso era un problema? No, porque ahora viven mucho. Y entonces, ¿cómo hace la sociedad para financiar a una persona que antes vivía 60, 65 años y ahora están pegando los 90, 80 y pico, 88, 89? Sí. O sea que para el presidente es un problema que la gente viva más. Él dice que es un problema para la sociedad. Bien, ¿por qué piensa así Alberto Fernández? Porque tiene un problema de base, que él considera que no puede agotar la fuerza de trabajo en Argentina, que no vamos a volver a tener nunca 2% de desocupación. Entonces, si nunca más vas a tener 2% de desocupación, es obvio que no te da
la ecuación polinómica, o sea, la ecuación que permite la relación entre activos y pasivos, que eso es la jubilación. Tantos activos, quizás 4 activos y pico, 5 para cada jubilado. Es muy fácil de calcular, lo que le sacan tiene que servir para pagar la jubilación de que ya no trabaja y que se merece no trabajar. Sí. Viva 65 años, y aclaro que según Alberto Fernández nosotros dos teníamos que ser boletas ya, ¿no? Sí. Claro, Sí. y estamos acá dando, y le vamos a dar algunos años más. Pero Sí. para Alberto Fernández eso era un problema. Ahora, se soluciona muy fácil, poniendo al pueblo a trabajar. Ahora, no podés poner al pueblo a trabajar si no hay industria. Lo único que te agota la fuerza de trabajo, y que todo aquel que levanta la mano pidiendo trabajar tenga trabajo, es que la industria esté a full. Ahora, para vos tener la industria a full y volver a tener fábricas con 800, 1000, 1500 trabajadores, con todo lo que eso implica, porque una fábrica con 1500 trabajadores es la logística, son los servicios, es la comida, es todo, está bien, es todo. Entonces, para volver a tener cantidades, tenés que hacer una política económica que sea pro-industrial. Esto no significa que si es pro-industrial es anticampo, eso es una estupidez. Sí. Tiene que tener una política pro-industrial, pro-aparato productivo. Pero no pro-producción sin industria, porque si no te llaman producción a los productos del campo y a la industria lo llaman sector manufacturero, entonces dicen vamos a alimentar la producción y vos pensás que va a ser una política pro-industrial, pero no es pro-industrial, es anti-industrial. Digo, Es lo que hizo Macri y es sí. lo que hace este gobierno. Porque vos te imaginás que una tasa de interés de 120, 130 efectiva anual, que es la que está pagando el Tesoro Nacional, no hay negocio que funcione, sobre todo en la industria, que son actividades de riesgo. Bueno, claro, entonces después, como no le dan las cuentas, se la agarran con los jubilados. Y no se dan cuenta que no le dan las cuentas porque hacen mal la política económica. Bueno, hay que empezar por una correcta política económica y vos vas a ver cómo el tema de los jubilados deja de ser tema. Sí, es decir, que hay que ir por lo macro para después decir poder ir a lo micro, así sería la cosa más o menos. Si vos no tenés el pueblo trabajando, no hay manera que pagues las jubilaciones. ¿Quién la va a pagar si no tenés la cantidad de trabajadores activos para pagarle a los jubilados? La red entre 4 y 5 activos por cada pasivo. Sí. Activo significa hombre trabajando, mujer trabajando, ¿no? O sea, con cargas sociales, con Sí, como corresponde. social, como corresponde, exactamente. Bueno, hoy no tenés esa relación. Claro. ¿Por qué te digo entre 4 y 5? Porque depende del salario. Vos tenés trabajadores municipales que cobran la mitad de lo que sería el nivel de pobreza. Vos tenés trabajadores en municipios que estarán cobrando 40.000. Pero te hago esta pregunta, Guille. Digo, nosotros hacemos un diagnóstico que es complejo. La idea que subyace, porque me lo dicen todos, me dicen, che, Moreno tiene razón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque de alguna manera tenemos que empezar por hacer algo para modificar el status quo si queremos realmente que las cosas sean diferentes, ¿no? Digo, si seguimos haciendo siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Claro. Mirá, no solo es pensar lo que hay que hacer, sino ver si lo que vos pensás que hay que hacer alguna vez se hizo y dio resultado. En este siglo, que ya van 22 años de este siglo, fracasaron los radicales, sí, en el gobierno de la Alianza y en el gobierno de Cambiemos. ¿Fracasaron los progresistas? Sí, en el gobierno de la Alianza y en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Liberales? Sí, en el gobierno de Cambiemos, sin ninguna duda. ¿Quiénes son los únicos que no fracasamos? Y fuimos los peronistas. Hoy tenés, por ejemplo, una exposición, está dando vuelta por internet ahí, por las redes, Sí. Melconian, diciendo, en el año
2010 la Argentina creció un 10% y tuvo 25% de inflación. Fue extraordinario, dice, por comparar. La gente del equipo alguna vez, del equipo de la consultora, porque esto data del 2010-2011, Rodolfo, Pablito Goldín, dice, che, hay un escenario de reactinflación. La reactinflación es reactivación con inflación. Pero claro, cuando descubrimos la reactinflación, era en el 2010-2011, que consistía en 10% de crecimiento y 25% de inflación. Muy respetuosamente a los analistas políticos, la elección de 2011 puede haber influido la viudez, pero la ganó la reactinflación. Porque cuando vos creces al 10 y la inflación es 25, se percibe la actividad. Y bueno, es 25, 20. El poder adquisitivo al 20 anual, permítanme el recreo, hasta le gana la inflación. Se pueden aumentar salario al 22 y está por arriba de la inflación. 23 está por arriba de la inflación. Y tuvo 25% de inflación. Fue extraordinario, dice, por comparar. Que ahora casi no vas a crecer, medido bien el PBI, y tener una inflación del 100% el año 2010. Ahora, yo le digo a Melconian, cuidado Melconian, que la inflación no fue el 25, estás mintiendo, cuando un país tiene inflación del 25 no crece, vos lo sabés, te cansaste de decirlo, ahora estás cambiando de opinión, no es 25, la inflación era del 10, 11, 12, buscala, era una inflación. Lo que vos estás midiendo es la canasta de ejecutivos, que era la que medía la Universidad de SEMA, la canasta básica no aumentaba eso, y mucho menos la de la pobreza, no te equivoques, invertía el sector privado, con esa inversión, con ese nivel de inflación es imposible que el sector privado invierta. Pero bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Si el país pudo crecer al 10% anual, y no fue un solo año que creció, así, en la década que los economistas peronistas hicieron la economía del país. No Kicillof y todo esto, los peronistas. Sí. Bueno, muy bien. Es muy sencillo. Ordenar la macroeconomía como la supimos ordenar y después ajustar las clavillas como la supimos ajustar. Primero ordenás, haces la estructura de la economía y después vas a los detalles. Y después le pones la cerámica, le pones el adhesivo y cuando vos pones la cerámica tenés que tener tipos que sepan colocar, ¿no? Para que la línea te siga. Sí. Para que te agaches y no te quede en la sombra, le pongas bien la junta, le pongas bien lo que le... Bueno, ahí viene el ajustar. Primero tenés que hacer bien la carpeta, porque si no haces bien la carpeta no hay manera. Bueno, esto, después tenés distintas técnicas para hacer la carpeta. La podés seguir haciendo a mano, podés traer las máquinas, ¿viste? Esa que te nivelan sola, no hay ningún inconveniente. Ahora tenés productos que vos los tirás y solo buscan su nivel. Bueno, listo. Eso es tecnología. Lo que te estoy diciendo, que tenés que hacer primero lo que tenés que hacer. Hacer la estructura como corresponde y después hacer la terminación fina. Bueno, esto es lo mismo. El peronismo lo supo hacer. Ya sabemos qué es el defecto que hay. Por lo tanto, hicimos el plan económico peronista. Hoy, por ejemplo, me toca presentarlo en la Universidad Nacional de Lanús. El lunes lo presenté en la Universidad Nacional de La Plata. Si tuvieras los salones donde lo presentamos siempre están repletos de gente. Guillermo, si tuvieras que definir el plan, una síntesis, 5 renglones. Mirá. Fíjate vos las dificultades que tenés por no tener correcta doctrina, ¿no? Por no tener. Resulta que Cristina me llama alguna vez, sí, me pregunta
cómo fue lo del correo, muchos años después. Yo lo del correo lo hice en el 2003, porque Macri, sabés que no le gusta pagar. No, sí, sí, El sí. muchacho había firmado un contrato, no pagaba, me nombra el secretario de Comunicaciones, lo llamo, le digo, bueno, vas a pagar, empieza a dar vueltas. Amigo, La segunda le vez lo dijiste, llamo. ¿cómo le dijiste? Amigo, me parece que te olvidaste de algo, así le dijiste. Bueno, muchacho, ahí está deuda, ¿cómo hacemos para ponernos al día? Eran 350 millones de dólares, 356 millones de dólares, obviamente especificada, porque ya era el 2003. Entonces, te lo digo en dólares porque si no es una cifra, pero eran 356 millones de dólares. Esa era la deuda en dólares, después se especifica. Que sí, que no, una vez, 2 veces, 3 veces, listo. Muchacho, más de 3 veces, no, como cualquier cobranza, vas a cobrar 3 veces, te dicen que no, ya hablas en otro idioma. Y sobre todo si no te dan razones justificadas. Entonces, se termina el contrato con Macri por culpa del concesionario, por no pagar. No es que nosotros estatizamos No, está el claro, correo. está claro. Él no pagó, Mauricio. Sí. Vos imaginate que esto que es algo tan obvio. Todo lo que me están escuchando dice, ¿cómo no pagó? No pagó, punto. Él la puede dibujar de acá, de allá, pero era una deuda que tenía de 6 semestres, porque cada semestre tenía que pagar 56 palos, en dólares estamos hablando, ¿eh? 6 semestres, no es que no pagó un semestre, me atrasé, che, mirá, no, estamos hablando... 6 semestres son 3 años, son 3 años. Sí, claro, por eso, ya no pagó al final de Menem, y no pagó durante toda la alianza, ¿está bien? Bueno, no pagó con Duhalde, y ahí llegamos nosotros. O ponerle que la última que pagó fue con Menem, ya empezó ahí. Bueno, entonces, porque el último semestre ya no se contabiliza. ¿Está bien? Ahí cuando hagas los números te van a dar así. Porque ya estaba el proceso de rescindir el contrato. Entonces, vos imaginate que en 7 horas me tuve que hacer cargo de 5.000 locales. No sé si me entendés. Sí. No sé cuántos locales tiene la ciudad de San Luis, pero yo me hice cargo de 5.000 locales con sus respectivos gerentes en 7 horas en todo el país. Claro. ¿Por qué? Se fue Macri y entró el gobierno. Qué locura, ¿no? Qué locura. No, bueno, lo hicimos, no me estoy... No, pero digo, pero está bien, pero es decir, vos ya estabas preparado para eso, ¿sí? Es decir, bueno, tenía en ese momento menos, pero ponerle que tendría 30 y pico años de mercado. Entonces sabía cómo... No, claro. Llevar un negocio con 5.000 locales es un negocio interesante, que vos imaginate que a los únicos que conoces es alguno del directorio y ese día conociste a los gerentes. ¿Está bien? Sí. Ese día que dijiste, hasta acá llegó Macri, de acá en adelante somos nosotros, acá tiene el decreto, conociste a los gerentes. Y al otro día había que abrir los 5.000 locales, no, que levantar la persiana. Tenías que abrirlos, los locales, iba una señora y decía, mi hijo me mandó un giro desde Buenos Aires, ¿dónde estoy? En San Luis, me da los 100 pesos que mi hijo me mandó, que tengo que comprar los remedios, y vos le tenías que dar los 100 pesos. Claro. O sea, tenía que estar la plata, ¿se entiende? El que está escuchando del otro lado sabe cómo es esta complejidad. No es que levantar una presión y ya está, porque están los papeles, la plata, de quién es la plata, quién es la firma, si se queda, si se va, ¿entendés? El gerente se podía renunciar, se podía ir, se podía boicotear, se podían robar las cosas, ¿está bien? Sí. Porque la vida es la vida, ¿está bien? Bah. Tenías la plata que estaba en tránsito, ¿está bien? Porque todo eso, tenías todas las cartas, la paquetería, todo lo que estaba en tránsito, ¿está bien? Yo te lo cuento ahora y ya te agarra angustia de solo pensar como hicimos, ¿no? Sí, claro, ni hablar. Me acuerdo, el que ahora trabaja con Massa, viste que trabaja con... El segundo de Massa es uno de Cambiemos, que es Rubinstein, ¿está bien? Sí. Pero el que está con Massa también es un muchacho que se llama McCourt, no sé si te acordás de él. Está ahora con Massa, segundo, tercero, está siempre en estas reuniones con Massa. Sí. McCourt, un mendocino. Y este vino el día anterior y me dijo, bueno,
Ya está claro, se va a terminar el contrato con Macri por el correo. Te vengo a avisar en nombre del ministro Labaña que se van a poner el correo de sombrero. Labaña era ministro de Economía en ese momento, Sí. ¿no? Yo dependía de otro ministerio. Y para esto me pediste una reunión, le digo, para decirme que lo que voy a hacer me va a salir mal, sí, para evitar responsabilidades. Bueno, pibe, le dije, ¿algo más? No, bueno, listo, ya está. Mañana vamos a hacer esto y no va a pasar nada. Después se va a abrir. Y no va a pasar nada. Si no lo ponía Clarín en la tapa, nadie se había enterado que le habíamos rescindido el contrato a Macri. Porque fue una operación quirúrgica. ¿Por qué te cuento todo esto? Me llama Cristina y me dice, mire, Moreno, ¿cómo fue lo del correo? Bueno, estas pavadas que estamos hablando ahora. Y ahí me dice lo de No son YPF. pavadas, sí. Entonces le digo, ¿y las acciones de YPF? Porque el correo es un servicio que tiene que brindar el Estado por Constitución. Vos lo podés dar a un tercero, pero es un servicio público, obligado en manos del Estado. Vos lo podés terciarizar, pero sigue siendo un derecho, una obligación inalienable del Estado. Está en la Constitución. El Estado tiene brindarlo, puede hacer con fuerza propia o con un tercero. En este caso se hacía con un tercero. Yo le digo, bueno, ¿y qué van a hacer con las acciones? Bueno, finalmente le compran las acciones. Pero bueno, eso es otra discusión con Kicillof. Y le digo, ¿y quién se las va a quedar las acciones? Y Moreno, el Estado. ¿Y usted por qué se va a quedar con las acciones de YPF? Bueno, yo no, el Estado. Y el Poder Ejecutivo es usted. ¿Por qué se va a quedar con las acciones de YPF? Y Cristina me dice, ¿y dónde? Y digo, ¿por qué no la ponemos en el movimiento obrero organizado? Y cambiamos la estructura económica argentina. No, pero escúcheme, Perón dijo que los intereses permanentes de la patria lo defienden los trabajadores, no los cuadros políticos. No el Estado. Nosotros no somos estatistas, esos son los marxistas. Esos son los chinos, que en ese momento eran los que quedaban como... Y el problema de eso es que si perdemos las elecciones, los que ganen las elecciones van a manejar YPF y quizá en contra de los intereses nacionales. ¿Qué fue lo que pasó? Porque después ganó Macri y lo pusiste en manos de Aranguren. Claro. Jefe, que venía de presidir durante décadas él. Shell. Entonces, entre tener un español y tener un inglés, prefirió tener un español. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. No hay duda. No, claro, eso no. Ahora, resulta que vos hiciste toda esta historieta para dejárselo a un pro inglés, como Aranguren. ¿Por qué te pasó eso? Porque pensás mal. Entonces, ¿qué dice el plan económico peronista? Aparte de ordenar todo esto. Mire, vamos a discutir quién tiene que tener de verdad YPF, si la tiene que tener Galucho y Kicillof, que fue lo que pasó, o la tiene que tener el movimiento obrero organizado en colaboración con los empresarios. Que sean los que definan la política, que sean ellos los que definan, los empresarios y los trabajadores organizados, nunca individuales. ¿Dónde tiene que estar el precio del gasoil? Siempre tiene que estar arriba del costo. ¿De qué costo? El costo argentino, de extracción y exploración. De eso no hay duda, no vas a tener negocio que pierdan tanto. Pero a partir de ahí, veamos si hay o no hay alguna tajada del león que te la ocultan y se la llevan sin decirte nada. Por ejemplo, hoy aumentaron los combustibles un 4%. Sí. Y nadie hizo... No conforme con eso, Álvarez Agís, alegre de cuerpo, el mismo Álvarez Agís que fue el segundo de Kicillof, que venía de trabajar de Edenor, o sea que Cristina sabía que venía de trabajar de Edenor, que Cristina dijo que era el mejor economista de la Argentina hace un par de años atrás. Resulta que te dice, suelto de cuerpo, en C5N, o sea, en el canal oficial, casi,
Sí. No es Canal 7, pero vos sabés que es C5N prácticamente. Entonces le dice, tenemos que devaluar. Más que la tasa de devaluación, el porcentaje que devaluar, supongamos el 100%, para hacer número redondo, van a aumentar los salarios. Muy bien, un 110. En el mismo día, ¿eh? Y después aumentamos la tarifa, más que los salarios. O sea, que en el degradé lo primero que aumentar son las tarifas, después aumentar los salarios, después la devaluación. Así es el plan económico de Álvarez Aquís. Y congelamos todos los precios de los bienes. Con lo cual, a la industria vos le decís, te aumento los insumos importados, aumento los salarios de tus trabajadores y te congelo los precios. Eso es decir que a la semana, tanto las industrias quebradas, es lo mismo. No tienen problema, porque estos muchachos, se llamen neoliberales o se llamen socialdemócratas, no quieren la industria en la Argentina. Claro, como nosotros sí la queremos, porque queremos, entre otras cosas, resolver el tema de los jubilados. Todo el mundo que quiera trabajar tiene que tener trabajo y solo lo conseguir con la industria. Le decimos, mire, si hay tarifas y energía cara, no vas a tener industria. Claro. Porque es un insumo vital. Vital es la energía. El problema que tienen los alemanes, el problema que tienen los chinos hoy, que no tienen energía. ¿Quién se las da? Putin. Putin está en una discusión, y bueno, ya ves que Alemania dejó de ser la locomotora y China tiene un lío bárbaro, incluso que después de no sé cuántas décadas el pueblo sale a la calle a gritar. Dicen que es por el COVID, y yo te lo digo acá, prestarle atención a eso porque no es por el COVID. ¿Sabes? Tiene que ver con lo que está pasando en China en esta situación. Yo le una política del Partido Comunista Chino. ¿Está bien? Esto ya lo hablamos. ¿Cuál es el problema real? Porque voy a hablar con Diego Guelar en un rato, precisamente de este tema, porque él fue embajador en China, ¿sí? Vamos a decir, Diego Guelar la va a pensar o te la va a contar diferente a como te la cuento yo, pero vos por eso dame argumento para hablar con él, ¿sí? ¿Qué pasa? Es muy simple lo que pasó en China. China utilizó la globalización, aquel mundo que se generó con la caída del muro de Berlín, para transformarse en un gran ganador del mundo junto con Alemania. Y le entró en la zona de confort de Estados Unidos. Cuando los norteamericanos se dan cuenta que le están penetrando en su zona de confort, viene Trump. Cuando irrumpe Trump, termina con la globalización, porque la clase dirigente norteamericana, casi por primera vez en la historia, es el único pueblo que liderando un mundo decide cambiarlo. Vuelvo a repetir. Casi no hay antecedentes en el mundo de un pueblo que siendo líder decide cambiar lo que es líder. ¿Por qué lo cambia? Porque se le estaban viniendo. Y cambió el mundo. Cuando gana Biden, no es para cambiar la política de Trump sobre Alemania y sobre China, sino poner en marcha el músculo militar. Lo dijimos y lo escribimos antes de que ganara Biden. Miren ustedes progresistas, el otro día que Cristina dijo que Trump, que de acá, gracias que ganó Biden, no tienen idea lo que dicen. No tienen idea lo que dicen. Lo único que consiguieron, prohijando que ganara Biden, es que se pusiera en marcha, como siempre que gobiernan los demócratas, el músculo militar. Porque quieren acelerar el proceso. Entonces, la primera decisión que tomó Biden es desplazar la flota al Pacífico Sur y fortificar Taiwán. ¿Van a invadir Ucrania como...? No, eso olvidate. China no es Ucrania. ¿Qué va a pasar en China? Va a pasar que China va a cambiar su política de expansión por una política doméstica, que es lo que están buscando los norteamericanos en su alianza con los rusos y obviamente, como siempre, articulado por los británicos. Por eso para nosotros es tan complicado, porque lo que está en juego no es solo Malvinas, sino el Atlántico Sur. Ergo, lo que está pasando en China es la desestabilización del gobierno chino por sus propias lógicas para cambiar la política.
Y obviamente con Xi Jinping no la podían cambiar. Entonces tienen que desestabilizar esa posición y que finalmente China, en algún momento de los próximos 2 años como máximo, 2 y medio, va a tener un gobierno que va a decir, no, sí, nosotros ahora tenemos que readecuarnos, vamos a dedicar al mercado interno, a hacer estas cosas. Y va a terminar esa expansión de China por el mundo, esas excursiones que hacían los chinos que habían llegado hasta México. Claro. Ni hablemos de la Argentina, ¿no? Sí. Una base en Neuquén, que la hidrovía, que los trenes, que esto también es la cabeza de Macri, porque eso de los trenes era de Macri, el Macri padre. Sí. Los dos, tanto Macri como Cristina, tienen esa visión de China, porque son globalistas los dos. Esto es triste, sí. Cristina, que se formó con Cavallo, porque era una joven en la globalización formada con Cavallo, entendió la economía peronista y uno pensó que había cambiado, y ahora vuelve a la globalización de la mano de Melconian. Por eso se junta con Melconian. Y dice, nos vamos a poner de acuerdo con la oposición. ¿En qué? En la política económica. ¿La política económica de quién? De Melconian, que también, igual que Álvarez Aquís, no quieren la industria. Y van a hacer una política económica antiindustrial, como ayer, después lo tuvieron que desmentir, el pretendido plan económico de Lacunza como ministro de Economía de Rodríguez Larreta, donde dice que esta política está bien y que la van a continuar. Van a continuar la política de la LELIC, la política de los bonos, la política... Le salen a contestar los viejos profesores de ellos, liberales, no liberales, ¿usted está seguro que va a hacer esto? Y él le termina diciendo, no, la nota en el diario es un error, cuando todos saben que fue un armado de Rodríguez Larreta. Presentó su foto y a su vez todo un artículo donde vos sabés que lo que está entre comillas es porque se lo soplaron al periodista, no te lo voy a explicar a vos. No, ¿Está claro. bien? Sí. Bueno, toda esta menezunda se cambia con un plan económico peronista, que es casualmente el único que fue exitoso este siglo. Y desde ese plan económico que hoy vamos a presentar, lo tiene que hacer suyo la política, no Moreno, la política, y dar vuelta a este país como un guante. Lo hicimos. Vos fíjate que los que en algún momento estaban enamorados de la convertibilidad, después hicimos un plan económico peronista, y no es que hubo una ruptura política, bueno, no estuvo Menem, pero muchos de los que empezaron este ciclo habían estado con Menem. En algún lugar se toma conciencia. Sí. Hasta quizás la propia Cristina se da cuenta que hace 10 años que se viene equivocando desde que eligió a Kicillof. Porque no fue a ningún lado desde que eligió a Kicillof ministro de Economía y devaluó en el 2014. Y el país cada vez está peor. Y lo que ella dice de economía está mal. Y quizás en vez de querer enseñar economía, intenta aprender economía como era cuando gobernaba el peronismo. Y ella en vez de enseñar aprendía. No te explicaba lo que tenía que hacer en economía, sino que vos le explicabas y ella sentía. Y no solo yo, sino los que estaban. Porque un equipo económico es un equipo numeroso. Pero ahora se le dio ese berretín de que tiene que explicar. Y en vez de explicar, tiene que aprender. Porque así se hacen los proyectos colectivos. Proyecto colectivo no es que el presidente sabe todo. Sabe tomar decisiones y elegir la mejor opción. Para eso están los equipos dentro de la doctrina que les permite ir en la misma dirección. Bueno, en eso estamos ahora y en eso está la discusión política. Bien. ¿Cómo se sale de esto? Sí. Con un plan económico peronista que ya está formulado y que hoy presentamos en Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús, y el lunes te dije lo presentamos en La Plata y lo presentamos en Córdoba y lo presentamos en Mendoza y lo presentamos en Neuquén y lo presentamos en Rosario, lo presentamos en San Martín y está ya planteado para presentar en Buenos Aires. Y con el peronismo, no Moreno,
con el peronismo en conjunto haciéndose cargo de este plan económico, no de esta tontería de gobierno socialdemócrata que tenemos en esta gestión, que hace que Macri parezca bueno, o que Rodríguez Larreta parezca bueno. Claro. Porque cuando te presenta el equipo Rodríguez Larreta, son todos los fracasados de la gestión de Macri. No tenés más que leer los nombres. Sí, claro. Escúchame, México quedó afuera del Mundial y el técnico renunció. Dijo, esto fue un fracaso, Martino, y renunció. Sí. Bueno, vos imaginate el fracaso de Macri, que ahora parece que es la alternativa. ¿Por qué? Por el fracaso rotundo del actual gobierno socialdemócrata. ¿Quiénes son los que no fracasaron? Bueno, el peronismo. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar la fuerza para dar vuelta a esto. Es difícil con la sociedad y es muy difícil, porque no te la hacen fácil. Porque ahora resulta que de no cantar la marcha quieren cantar la marcha, de no nombrar nunca a Perón resulta que nombran a Perón. Bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, muy bien, no hay ningún problema. Hay que explicarle al pueblo que este no es un gobierno peronista. Capaz que lo tenés que llamar a Riquelme para que explique cómo es un gobierno peronista, que le hicieron una pregunta y contestó bárbaramente. Y claro, no habla de este gobierno. Claro. Porque está claro que un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser peronista. Es difícil, sí, es difícil. Hay una opción. La vamos a trabajar para ponerla en valor sin ninguna duda. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Pero como en cualquier gestión de venta, si no salís a vender, la venta no está hecha. Nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer. Si el pueblo argentino va en búsqueda de un milagro, como alguna vez lo generó, se encontrará con el plan económico peronista y los cuadros del peronismo dispuestos a llevarlo a cabo. Y si no será la hora, habrá que aguantar lo que viene y prepararse para la próxima. Pero yo no descarto, porque el pueblo argentino es muy milagrero, ¿eh? Es un pueblo muy especial el pueblo argentino. Algunos lo desprecian, qué sé yo, pero es un pueblo de la trascendencia. No es como esos pueblos que es un pueblo de la trascendencia. Unos creemos en nuestra iglesia, otros creen en otra. Es un pueblo de la trascendencia. Y los que se llaman ateos terminan creyendo también, ¿viste? Dice, sí, soy ateo gracias a Dios. Y, ¿viste? Cuando los pueblos buscan, y son pueblos de la trascendencia, el milagro está ahí. Ahora, el milagro hay que ayudarlo. Y la manera de ayudarlo fue hacer el plan económico peronista. Abrazo, Guille. Abrazo. Chao, amigo. Gracias. Chao, hasta adiós. luego.